noche por causa de salud. Amén. Hay que seguir orando por los jóvenes. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Vamos a empezar aquí con nuestro hermano Junior. Amén. Dios bendiga, hermanos. Mi versículo se encuentra en Filipenses 13:13. Se lee honrando al nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Amén. Este día, hermanos y hermanas, el texto se encuentra en el Proverbios 21:12. Considera el justo la casa del impío, como los impíos son trastornados por el mal. Amén. El texto se encuentra en Salmo 24:1. Se lee en nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. De Jehová es la tierra y su plenitud, y el mundo en los que en él habitan. Está en Romanos 8:37. Aleluya. Nay, in all these things we are more than conquerors through him that loved us. Mi texto se encuentra en Ezequiel capítulo 11, versículo 19, y dice: y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos, y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne, y les daré un corazón de carne, para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan, y me sean por pueblo y yo sea a ellos por Dios. Gloria a Dios. Los jóvenes, amén. Gracias a Dios, amén, por el privilegio de estar con los jóvenes, amén, ya que empezamos con pocos, amén, pero ya vemos la grandeza de nuestro Dios, amén, que ya se han multiplicado los jóvenes, amén. Gloria a Dios, aleluya. Sigamos orando, amén, por aquellos que un día estuvieran aquí, amén, para que puedan volver a los caminos de nuestro Dios, amén. Y me gusta estar con los jóvenes, mis hermanos, porque lo que es en las clases, amén, que tenemos, hacen preguntas, y es lo que me agrada a mí, amén, que tengan ese deseo de conocer más, amén. Y le doy gracias a Dios por eso, amén. Le doy gracias a Dios también por la vida de nuestro hermano Edgar, amén, que nos visitan esta noche, amén. Gloria a Dios, aleluya. Estamos orando, amén, por ese joven, amén. Gloria a Dios, aleluya. Entonces en esta noche, hermano, vamos a seguir a lo más bueno, amén, a lo que es la palabra de nuestro Dios, amén. Ponga oído, amén. Estén dispuestos de aprender, estén dispuestos de escuchar la palabra de Dios, amén, que va a ser dada por nuestro pastor, amén. Que el Señor los bendiga, hermanos, y pastor, con usted. Gloria a Dios, dale un fuerte aplauso al Señor. Dios es bueno, amén. Damos gracias a Dios por todo lo que Dios hizo, por todo lo que Dios sigue haciendo en nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Amén. Gloria al Señor. Y desde la juventud, servir a Dios es algo hermoso, ya de que no hay muchos jóvenes que quieran servir a Dios. Son muy pocos los jóvenes que se esfuerzan por servir al Señor, por hacer la voluntad de Dios, porque la verdad pues que no es fácil, ¿verdad? Pero cada uno de estos jóvenes, cada uno de los jóvenes, gloria al Señor, tiene un propósito por el cual están en este tiempo. Y cada uno de los jóvenes, gloria al Señor, gloria a Jesús, Dios los ha llamado para que en la fuerza de su juventud dediquen ese tiempo, gloria al Señor, a hacer la obra del Señor. Al igual que nosotros, los que ya estamos un poquito más jóvenes que ellos, yo me fijo, gloria al Señor, en algunos de ellos que trabajan, estudian, le sirven a Dios, enfermos llegan, al igual que nosotros, los adultos también. Entonces ese es el motivo de dar gracias a Dios por nuestros jóvenes, ¿verdad que sí? Amén, decirle gracias y estar orando por la juventud para que Dios vaya, porque la Biblia dice que Dios es el que produce tanto el querer como el hacer de su buena voluntad. Y si Dios toca el corazón del joven
y el joven es obediente al llamado, Dios va, pues el Señor, a revolucionar a Moreno Valley a través de los jóvenes. ¿Cuántos dicen amén? Y a su nombre. Gloria. Amén. Damos gracias a Dios por todo lo que Dios está haciendo, por el trabajo de mi hermano Randy, que es un joven esforzado, que está ahí con todos los jóvenes, gloria al Señor. Y Dios está usando su vida para que pueda ser parte del plan, del propósito de Dios. Porque déjenme decirles de que la juventud, gloria al Señor, cuando ya están entrando de los 10, 11 y 12, su mentalidad va calmando, que es la adolescencia, ¿verdad? Luego llega la juventud y es ahí donde hay muchos conflictos entre los padres, porque no hay atención, porque no hay cariño, porque no hay diálogo, porque no hay tiempo para ellos. Y es la edad donde más los jóvenes necesitan a sus padres. Amén. Así de que usted que tiene joven, siéntase privilegiado, privilegiada, de que ahorita usted tiene en su mano el poder instruir a ese joven, a esa joven, para que le sirva al Señor. Y aunque un día llegara y se apartara, un día creciera y se apartara de los caminos del Señor, pero la semilla ya fue puesta ahí en ese corazón. La palabra ya está ahí, en otras palabras, ya no va a poder pecar a gusto. Porque ya conoce, gloria al Señor, la verdad. Porque ya sabe que a pesar de la circunstancia, situación, hay un Dios poderoso que los ama, hay un Dios que tiene cuidado de ellos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces, el tema de esta hora es: joven, tú eres un propósito de Dios. ¿Cuál es el tema? Joven, tú eres un propósito de Dios. Tú no estás aquí por casualidad ni por error. Ciertamente, tú no elegiste ni a tu papá ni a tu mamá, ¿verdad? Algunos de nosotros deseáramos tener otra clase de padres, otra clase de madre, pero tenemos que ser felices y contentos con lo que Dios nos ha dado. Nos toca sufrir en veces, yo no escogí que mi papá fuera mi papá, no. A mí no me gustó la forma como él murió, como pasó lo de él. Cada uno de nosotros tenemos diferentes historias en nuestra vida. Tal vez usted pues no sé cómo sea la relación con su padre, pero déjeme decirle que lo importante es de que aquí en el caminar del Señor ya no podemos ser igual que el mundo, ¿verdad que no? Tenemos que ser diferentes y darles amor a nuestros hijos, darles amor a esos hipotes, para que cuando ellos se casen también le den amor a su esposa, a sus hijos, y no sean desamorados, ¿verdad? No sean así todos indiferentes, gloria al Señor, sino que puedan, gloria al Señor, transmitir ese amor. Amén. Por eso yo quiero leer con ustedes, vamos a Jueces capítulo 13, gloria al Señor, aleluya. Jueces capítulo 13, quiero hablar con mucho temor y respeto a esta palabra que el Señor me inquietaba mucho, gloria al Señor, porque es una palabra que ha fortalecido mi espíritu y uno aprende cada día, gloria al Señor, aleluya. Damos gracias a Dios porque Dios nos habla de diferentes formas. Entonces, joven, tú eres un propósito de Dios. No sé en qué estado esté tu vida ahorita, no sé en qué situación esté tu vida ahorita, pero hay un propósito de Dios para tu vida. Hay un llamado, gloria al Señor, que Dios ha hecho a tu vida. Hay algo que se llama, gloria al Señor, apartado y consagrado, y Dios quiere que su vida sea consagrada y sea apartada para el Dios Todopoderoso. ¿Cuánto den gloria al Señor? Aleluya. Y al igual que, ¿cuánto conocemos la historia de Sansón? ¿Cuánto conocemos la historia de Sansón? Todos sabemos esa historia, por eso Dios ponía que hablara de esa historia, porque no se le va a hacer desconocido lo que yo voy a hablar en esta hora a usted y para nosotros los adultos también, porque Sansón, aunque tuvo muchas situaciones adversas, pero había un propósito de Dios en él. Hubo un propósito de Dios en él. Cuando negó el Señor. Amén. Entonces vamos a ver aquí en Jueces capítulo 13, 24 y 25. Lo leemos así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Jueces capítulo 13, 24 y 25.
la mujer dio a luz un hijo y le puso por nombre Sansón, y el niño creció y Jehová lo bendijo. Y el espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en él en los campamentos de Dan, entre Sora y Estaol. Amén. Vamos a ver. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor. Padre, te pido que ministres nuestra vida, nuestros corazones, que tú vengas obrando, Señor, que tú vengas tocando, Padre amado, en el nombre de Jesús, nuestra vida, nuestros corazones, que con libertad te puedas poner tus palabras, Señor, sin perjuicios. Guarda mis labios de hablar, Padre, palabras contrarias, Señor, a tu voluntad, Señor, que tu Espíritu que conoce los corazones y sabe lo que necesita cada uno de nosotros, Señor. En el nombre de Jesús te damos a ti la gloria y la honra por el poder de tu Espíritu Santo. Amén y amén. Tome su asiento, gloria al Señor. Por revelación de Dios, Manoa era el papá de Sansón, y su esposa estéril se enteran que ella quedará embarazada y su hijo será un instrumento de Dios para comenzar a salvar a Israel. Había un propósito de Dios. ¿Cuál era ese propósito de Dios que fue anunciado a los padres de Sansón que iban a hacer ese muchacho? Para salvar, ese es el propósito, para salvar al pueblo de Israel de los filisteos, porque les robaban, les destruían su comida, les robaban toda su comida. Llegaba el tiempo de la cosecha y los filisteos eran los que iban y arrasaban con todo. Entonces Dios escucha y ve el sufrimiento del pueblo de Israel, y Dios le habla a través de un ángel a los padres, amén, de Sansón, y diciéndole que iba a quedar embarazada porque era estéril esta hermana, esta señora, amén. Y Dios empieza a hablarle al Señor y empieza a decirle, vemos también cosas como el profeta Jeremías, como Juan el Bautista, en fin, todos nosotros, porque somos un propósito de Dios. Cada uno de nosotros, tal vez a su papá y a su mamá no le profetizamos, tal vez su papá y su mamá, o tal vez yo fui un fruto fuera del matrimonio antes de que se casaran mis padres. Tal vez algunos de nosotros no fuimos deseados en la familia, y tal vez algunos de nosotros sentimos el rechazo de nuestro padre, nuestra madre, y decimos, pero ¿para qué vine a este mundo? ¿Para qué esto? ¿Para qué lo otro? Pero déjenme decirles que Dios tiene un propósito para su vida. Y Dios no se ha equivocado, al igual que Sansón, al igual que David. A cada uno de ellos Dios los escogió para un tiempo específico, para una tarea específica, para lo que Dios quería que cada uno de ellos hiciera. Y usted y yo no somos la excepción. Usted como joven, nosotros de 30 para arriba ya estamos pasando, ya estamos saliendo, pero vienen los jóvenes que vienen con más fuerza, con más vigor, que vienen con más pasión para servir a Dios, aleluya. ¿Por qué? Porque están viendo en nosotros como ejemplo que somos los que vamos adelante cuando da gloria al Señor. Eso es bien importante, gloria al Señor, aleluya. Se sufre, gloria al Señor, cuando no hay una figura paternal que vaya enfrente guiándonos, gloria al Señor. Pero déjeme decirle que muchos se agarran y dicen, no, es que mi papá no me dio amor, es que mi mamá no me dio amor, es que fulano, es que sultano. No, se trata de que la Biblia dice que usted y yo ahora somos nuevas criaturas. Ya lo viejo ya quedó atrás, ¿verdad que sí? Entonces no nos podemos acusar y decir que porque no tuvimos amor, que porque no tuvimos esto, que porque no tuvimos lo otro, porque ese fue mi caso. Estoy hablando de mi caso. Si yo en mi caso viviera del pasado, pues olvídese, ¿verdad? No estuvieran aquí ni sirviéndole a Dios, pero Dios ha transformado nuestra vida. Cuando da gloria al Señor, hay un propósito específico para su vida, joven. Cuando da gloria a Dios, aleluya, porque somos un propósito de Dios, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Eso dice Efesios 4:1. Por eso Sansón nació en el tiempo de Dios. Diga amén. Ahora diga, por eso Edwin nació en el tiempo de Dios. Diga su nombre. Por eso Juan nació en el tiempo de Dios. Por eso Pedro, por eso usted nació en el tiempo de Dios. Todos estamos en el tiempo correcto de Dios. Cuando dicen amén. Y a su nombre. Gloria. Y a su nombre. Gloria. En la familia que le correspondía, en la nación donde Dios le quería. Específicamente
Dios, gloria al Señor, tal vez yo nací en San Salvador, en un rancho, usted ya sabe esa historia. Dios me permite y me traen para aquí a Estados Unidos, llego a Orange County y pensé que allí iba a estar toda mi vida, pero Dios me saca de Orange County y me trae para Perry. Dios me saca de Perry y me trae para Moreno Valley. ¿Y qué tengo que hacer yo? Ser feliz en Moreno Valley, porque esa es la ciudad donde Dios me ha establecido. Cuando la gloria al Señor, aleluya. Ser feliz, gloria al Señor, con lo que Dios nos ha dado, porque Dios nos ha escogido con un propósito. Fue ungido desde su adolescencia. El término hebreo para niño en el pasaje de hoy es near, que traduce también joven, juventud. Denota a un joven soltero pero con edad para casarse. La palabra manifestarse viene de un término hebreo que significa impulsar, agitar o dar golpecitos. Amén. Entonces, cuando vemos nosotros todo lo que Dios empieza a hablar a través de un ángel, a través a manifestarle al papá y a mamá, gloria al Señor, lo que iba a suceder con su hijo, y Dios le habla específicamente, si usted lee los versículos anteriores, Dios le habla específicamente qué es lo que ese niño o ese joven iba a hacer. Gloria al Señor, aleluya, y a su nombre. Tal vez algunos de los padres ya se dieron cuenta que sus hijos tienen ciertos talentos. Ya empiezan a ver que tienen ministerios. Ya empiezan a notar que les gusta algo, un instrumento, hacer algo en la casa de Dios. Y esa es como una lucecita que se prende para nosotros como padres, gloria al Señor, y apoyar a nuestros hijos en lo que ellos quieren hacer. Cuando dicen amén, aleluya, y a su nombre. Gloria. Amén, porque es ahí la importancia. Si el joven tiene el apoyo, se va a sentir más fortalecido para hacer lo que quiere hacer en la obra del Señor. Pero si no tiene el apoyo, se va a sentir solo, se va a desanimar más pronto y ya no va a querer hacer las cosas. Pero tenemos a un Dios poderoso. Cuando dicen amén, aleluya, la bendición de Dios, el testimonio del Espíritu Santo y la unción estaba con él, con Sansón, lo que evidenciaba un propósito especial. Sansón experimentó el poder sobrenatural de Dios. Y eso usted lo ve en Jueces capítulo 14. Mire lo que dice. ¿Por qué el poder sobrenatural de Dios? 14, 5 y 6. ¿Ya está ahí? Amén. Jueces 14, 5 y 6. ¿Qué dice? Mas su padre y su madre no sabían que esto venía de Jehová, porque él buscaba ocasión contra los filisteos, pues en aquel tiempo los filisteos dominaban sobre Israel, y Sansón descendió con su padre y con su madre a Timnat, y cuando llegaron a las viñas de Timnat, he aquí un león joven que venía rugiendo hacia él, y el espíritu, y el espíritu de Jehová vino sobre Sansón, quien despedazó al león como quien despedaza un cabrito sin tener nada en sus manos, y no declaró ni a su padre ni a su madre lo que había sucedido. Wow, qué tremendo cuando el joven ya empieza a tener sus propias experiencias y empieza a ver, empieza a saborear el poder de Dios. Y eso es lo que lo mantiene en su adversidad, en su lucha, en su prueba. Por eso es bien importante que ustedes como joven busquen la intimidad con Dios. ¿Cómo es buscar la intimidad con Dios? A través de la oración, a través de la lectura de la palabra, a través de estar ayunando, a través de, gloria al Señor, obedecer a sus padres. También es la obediencia para que las oraciones no sean estorbadas. Bendito sea el nombre del Señor, aleluya. ¿Cuántos jóvenes aquí han sentido la presencia de Dios? Sé que todo. Ya hemos llorado en la presencia de Dios. Hemos saboreado el poder de Dios. Por eso, aunque el pecado sentimos que tiene como un imán que nos jala, gloria al Señor, sabemos, gloria al Señor, que tenemos a un Dios poderoso de nuestro lado. Dicen amén los jóvenes y a su nombre. ¡Gloria! Lamentablemente Sansón descuidó su verdadera fuerza, la consagración. Sansón era nazareo. La palabra nazareo significa apartado, consagrado, príncipe, corona. Eran dedicados a Dios y a su servicio, pero descuidó esa área. Y ese es el peligro que hay
Porque cuando empezamos a escuchar las voces negativas, cuando empezamos a escuchar y a ver la realidad de la vida, pareciera como que estamos en un tiempo equivocado, parece que estamos en la familia equivocada, parece que estamos en el lugar equivocado, en la ciudad equivocada. No, joven, no te desesperes. Dios tiene el control de tu vida, gloria al Señor, aleluya. Para eso tienes a tu Padre para que te acerques a ellos y le pidas consejo y puedas ser aconsejado por tu padre o tu madre cuando te gloria al Señor, aleluya. Y a su nombre, porque nadie te va a aconsejar mejor que tu papá o que tu mamá. Nadie. El amigo te va a decir, mira, tómate, prueba aquí un poquito de cigarro, pruébate un poquito de marihuana, pruébate un poquito de esto, de aquello, de lo otro, haz esto, haz aquello, a lo otro. No. Tu padre te va a advertir y te va a guiar para que tú puedas ser un buen joven y puedas guardar esa integridad con Dios, esa comunión con Dios. ¿Cuántos jóvenes hay aquí? ¡Aleluya! Amén. No se oyen los jóvenes. Dios es bueno. Amén. Entonces, una vez más, la palabra nazareo significa apartado, consagrado, príncipe, corona. Era dedicado a Dios y a su servicio. También implicaba abstención, o sea que no tenía sus límites. Él no podía hacer lo que él quería, pues no tomaba vino ni sidra, no podía comer cosas inmundas, es decir, los animales no permitidos por la ley. Sin duda, este término nos hace reflexionar que tan consagrado debería de ser y apartado este muchacho para Dios. Y al igual que hoy en día tenemos esta palabra para los jóvenes, para todos nosotros, que nos dice qué es lo que nos es permitido y qué no nos es permitido. ¿Hay de los jóvenes leen la Biblia en su casa? Amén. Y si no, empiecen a leerla, empiecen a estudiar la palabra, agarren a que sea un versículo de la palabra, léalo. Así mire, cuando están que están jugando y eso, paren el juego y escuchen, pongan ahí la Biblia, ahí en su iPhone, en su Samsung, en su tablet, en lo que tengan ahí, en su Samsung. Padres, supervisen a sus hijos, denle tiempo para que ellos puedan leer, aunque sea por lo menos un versículo, con un versículo diario que lean, eso les va a ir alimentando. Eso les va a ir ayudando, eso les va a ir abriendo el entendimiento a ellos. Y eso les va a ayudar y les va a afirmar más su fe. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Cuánto te gloria al Señor? Aleluya. Entonces Sansón olvidó su propósito de vida. Sansón no venía nada más por casualidad. Usted y yo no somos casualidad. Usted tiene un propósito en este tiempo. Y el propósito por el cual usted está aquí es para que usted le predique, le enseñe, le hable a sus compañeros de un Dios poderoso. ¿Cuántos jóvenes hay allá que usted conoce que son menospreciados, que ya se quieren quitar la vida? Algunos que han entrado al juego ese del diablo, que se andan raspando y andan haciendo tantas cosas, tantos juegos, tantas situaciones que se están sucediendo, hermano. Y muchas veces los padres ni cuenta se dan y tal vez su hijo anda todo saqueado por acá o por acá, pero como nunca lo revisa. Obviamente que sabemos que Dios tiene cuidado de nuestros hijos, pero también nosotros tenemos que tener cuidado de ellos. De vez en cuando revisen en su bolsa, qué trae en su bolsa. No se vaya a encontrar ahí unas cositas así como que son de fresa, de mango, pero que echan humito. Que saben la fresa, mango, pero que echan humito. ¿Verdad? Entonces Sansón olvidó su propósito de vida, salvar a Israel de los filisteos. ¿Cuál era el propósito de Sansón? Salvar al pueblo de Israel. Y el Señor se lo dijo específico, el ángel le dijo específico a los padres de Sansón para qué y qué es lo que tenían que hacer. Dios había expresado ya la razón de ser de Sansón. Sin embargo, con el paso de los años, él se acercaba a las mujeres del pueblo enemigo hasta que llegó al valle de Sorek, cuyo nombre significa vino rojo, por las uvas rojas que allí se recogían. Y el vino que se producía, recordemos que el nazareo no podía tomar vino. Sin duda alguna, el ambiente en el valle de Sorek no era para Sansón. Y añade el texto, se enamoró de Dalila.
cuyo nombre significa coqueta, veleidosa, antojadiza, ligera e inconstante. De una cosa fue gradualmente descendiendo, bajando hasta llegar a otra cosa. El pecado muchas veces no nos llega de un solo. Muchas veces nos llega por el olor, por la vista, por lo que tocamos, y se va adentrando más el pecado. Entonces tenga cuidado, joven, con lo que usted respira, con lo que usted toca en la escuela, qué le dan a tocar. Tal vez alguien le dice, mira, un cigarro de marihuana, mira, tócalo. Ay, no, dice el primero, ¿verdad? Y después ya empieza a tocar. Y ya después dice, bueno, pruébalo, póntelo en la boca, mira, no sabe nada, te va a sentir feliz. Ahora que vienes triste, mira, nomás dale así, y te va a sentir, te olvidas, te vas a pasar a otro nivel, a otro mundo, te vas a olvidar de tus problemas. Y así, tanto como es la droga, como si fuera una cerveza, como si fuera lo que fuera del vicio, entra por la vista, lo empieza a tocar, lo va probando, y después, hermano, cae en los lazos de los vicios. Por eso hay muchos jóvenes hoy en día, hermano, que se quieren quitar la vida, desilusionados, destrozados. ¿Por qué? Porque no tienen a Cristo en su corazón. Por eso nosotros jóvenes, cuídense, escuchen a papá, aunque se les haga aburrido, aunque se les haga que aquí, que allá, que esto y el otro, obedezcan a sus padres, porque es un mandamiento que trae mucha bendición. Que usted quiere ser de días buenos y largos sobre la tierra, honre a su padre y a su madre. Dice la Biblia, el que honra a padre y a mamá será de buenos días y largos, y el que no honra a papá y a mamá, que el Señor nos ayude. Por eso lo que tenemos a papá, lo que tenemos a mamá, hagamos tiempo para estar con ellos cuando dicen amén, aleluya, para visitarlos. Que el Señor nos dé, gloria al Señor, ese corazón de agradecer por lo que ellos un día hicieron por nosotros. Gloria al Señor, aleluya. Amén. Entonces, vemos cómo poco a poco se fue deslizando hasta llegar a enamorarse de Dalila, cuyo nombre significa coqueta, veleidosa, antojadiza, ligera, inconstante. Dios quiere fidelidad en sus elegidos. ¿Cuántos elegidos hay acá? Entonces tenemos que ser fieles a Dios. No nada más en lo que nos gusta. Hay cosas que no nos gustan, no nada más en lo que nos conviene. Hay cosas que parecen que no nos convienen. Pero la fidelidad implica muchas cosas. Cuando la gloria al Señor. Sansón era una vasija donde Dios había depositado su gloria. El carácter sostiene la unción, como la vasija sostiene el aceite. La formación de un carácter fiel requiere tiempo, formación, pruebas e instrucciones. Sansón pidió la visión. Los filisteos le sacaron los ojos a él por dejarse guiar, y él perdió totalmente la visión, perdió el enfoque a lo que Dios le había encomendado. El resplandor de Dios en Sansón no pudo brillar como estaba planeado. Sansón significa pequeño sol. Cuando sus padres le pusieron ese nombre, consideraron lo que el ángel les había dicho, y su hijo sería entonces una luz de esperanza en medio de la crisis. Sansón no perdió la visión cuando le sacaron los ojos, no, él la perdió mucho antes. Literalmente ya perdió la vista cuando le sacaron los ojos, pero la visión ya la había perdido mucho tiempo antes atrás, porque poco a poco se fue desviando. Por eso tengamos cuidado, tanto los adultos como los jóvenes, porque muchas veces estamos caminando pero ya andamos a ciegas, haciendo lo que yo quiero, como yo quiero, y como si no se hace como yo quiero, pasan otros problemas, porque hemos perdido la visión de lo que Dios quiere que hagamos nosotros como un cuerpo en Cristo Jesús. Y vamos y nos pegamos de golpes, ¡pum!, y rebotamos, ahí venimos de regreso. Vamos y pegamos de golpes, ¡pum!, y rebotamos, y ahí venimos de regreso. ¿Por qué? Porque estamos caminando a ciegas.
Por eso, joven, no pierdas la visión. El por qué Dios te tiene en este tiempo es porque Dios quiere que tú le sirvas a Él. Es porque quiere que todos nosotros le sirvamos a Él. Cuando te gloria al Señor, aleluya. Y a su nombre. Gloria. Y a su nombre. Entonces Sansón, su significado es pequeño sol, y no brilló como Dios esperaba que brillara. No hizo el trabajo que tenía que hacer. El pecado de la presunción es confiar en sí mismo. Llegó tanto así de la confianza en Sansón, en sus fuerzas, en él. Se olvidó de confiar en Dios, que cada vez decía, pues salir otra vez y así mismo voy a salir de esta otra vez, cuando la liga le gritaba, Sansón, los filisteos. Y la última vez dijo, otra vez saldré como las otras veces igual. Dejó de confiar en Dios y confió en sus propias fuerzas. Tengamos mucho cuidado de nuestras decisiones que tomamos. Pensamos que muchas veces son las buenas, pero en realidad nos llevan solamente al fracaso. Como padres, como matrimonios, como familias, como miembros de una iglesia, como miembros del cuerpo de Cristo, nuestras decisiones nos llevan al fracaso. Y después vemos, gloria al Señor, tanto del padre y la madre, todos en el mundo ya, fuera de las cosas del Señor. ¿Por qué? Porque se perdió la visión. Es interesante que Pablo le dijo a Timoteo, ten cuidado de ti mismo. Y Sansón se dijo, esta vez tendré o saldré como las otras y me escaparé. Pablo por el Espíritu digo pues por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros que no tenga más alto concepto de sí mismo que el que debe tener, sino que piense de sí mismo con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. No podemos exigirle a uno que vaya al mismo nivel que uno, porque su fe es diferente. Tal vez él va, su medida de fe de él es mayor que la mía. La mía tal vez es la mayor que el otro, pero todos vamos hacia un propósito. Cuando dan gloria al Señor, aleluya. Cuando le dan fuerte las palmas al Señor. No confiemos en nuestras fuerzas. No nos confiemos que porque ya predicamos, que ya cantamos, que ya evangelizamos, que ya somos Ujier, que ya no sabemos a Juan 3:16 y ya ahora sí voy a hacerlo. No, iglesia, tenemos que siempre estar sometidos bajo la plena voluntad del Señor. La sumisión es bien importante. ¿Sabe dónde se ve el buen cristiano? En la obediencia y la sumisión, que está muy escaso en estos tiempos. No podemos confundir poder con integridad, unción con santidad, bendición con aprobación. Siempre debemos depender de Dios. Cuando dicen amén, siempre depender de Él. En la cárcel y ciego, Sansón reflexionó. Y la carta a los Hebreos, en Hebreos capítulo 11, versículo 32, vamos a Hebreos 11, 32, allí habla de Sansón como un hombre, él fue enlistado como los hombres de fe. Pero qué triste su final. ¿Cómo fue su final de él? Hebreos 11, 32. ¿Lo tiene? ¿Qué dice? Sansón fue contado entre los hombres de fe, pero el final de él no fue un final bueno. Lo presenta como un héroe de la fe, pero su final fue triste. Dios nos guarde de nuestros propios errores. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Reflexión final. ¿Somos un plan de Dios? ¿Sí o no? Pregunto otra vez. ¿Somos un plan de Dios? ¿Sí o no? ¿Usted se siente como plan de Dios? ¿Se siente privilegiado de ser parte de Cristo? Amén. Tenemos que sentirnos orgullosos. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Sansón, un plan de Dios, llamado para vencer. No podemos olvidar eso. Es necesario perseverar. ¿Cuándo vamos a perseverar? Amén. Permanecer fieles. ¿Cuándo dicen amén? Y permitir que Dios sea glorificado en todo lo que hacemos. Cuando le dan gloria al Señor, aleluya.
Él ha prometido darnos con la tentación justamente la salida. Si viene lucha, si viene prueba, si viene desánimo, lo que venga a su vida, el Señor tiene el control. Aleluya. Joven, no te desesperes. Joven, no te refugies en los vicios. No te refugies con aquellos amigos que solo te van a influenciar o te van a guiar a la perdición. Aquellos jóvenes que te aconsejan que no le hagas caso a tu papá, apártate de ellos. Aquellos jóvenes que te aconsejan que no le hagas caso al maestro, a los maestros de la escuela, apártate de ellos porque no es un buen amigo. Aquel que te dice, no, ahora nos vamos a pintear, ahora nos vamos a faltar este periodo y vamos a ver qué hacemos travesura. Apártate porque ese no es buen amigo. Apártate de aquella amiga que te dice, dame un besito que me gusta mucho. Ahí sí se vieron, ahí sí se vieron. Ahí corre, apártate, huye. Dice amén. Él ha prometido darnos con Él, con la tentación justamente en la salida. Ha prometido estar con nosotros. Él nos ayuda a vencer. Cuando dicen amén, solo requiere de nosotros un corazón plenamente dispuesto para hacer su voluntad. Y recuerda, eres un propósito de Dios. Joven niño, eres un propósito de Dios. Si en tu hogar no están bien las cosas, si en tu casa te sientes que todo está de cabeza, tú eres un propósito de Dios. No importa cómo esté la situación, tú eres un propósito de Dios para estos tiempos. Póngase de pie. Necesitamos que nuestros jóvenes sean fortalecidos por el Señor y sean motivados a buscar más de la presencia del Señor, porque estos jóvenes son los que algunos de ellos ya están ejerciendo algunos dones, algunos talentos, y son los que Dios va a usar para evangelizar al resto del mundo. Si el Señor tarda, obviamente se imagina, un decir, tengo casi 50 años, el Señor tarda otros 50, quién sabe si otros 50. El que tiene ahorita 30, el que tiene ahorita 10, 12 de los jóvenes, va a tener que 60. 10 más 50, ok. Entonces lo ponemos de, ¿cuántos años tienes Tania? ¿Tú cuántos años tienes? 12, 10 años más, así de sencillo, 10 años más, ella va a tener ¿qué? 22. Y en 10 años más yo voy a tener ¿qué? 58. Ya no va a tener la misma fuerza. Y ahí va a estar Tania para seguir el ministerio. Ahí va a estar Enrique, va a estar Kaylin, Giselle, ahí va a estar Edgar para seguir el director de alabanza. Aleluya. Hacer la voluntad del Señor. Cada uno de nosotros tenemos un propósito en Dios. Motive, hermano, motive a sus hijos a servir a Dios, apóyelos a hacer la obra de Dios. No los desanime. Haga lo que tenga que hacer para que sus hijos, hermano, crezcan, porque Dios tiene un gran propósito para la juventud de este tiempo. Dios es bueno. ¿Cuántos dicen amén? Y a su nombre. Gloria. Me voy a pedir a todos los jóvenes que pasen. Vamos a orar por los jóvenes. Gloria al Señor. Gracias, Jesús. Voy a pedir a los líderes que pasen, los que están acá. Gloria al Señor. Vamos a bendecir la vida de estos jóvenes. Pasen los niños también, una vez. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Dios es bueno. Tania, Cristal, DJ, todos los que están aquí, todos los niños. Hermano, que en ellos sea gloria al Señor, Dios obrando en sus vidas, en sus corazones, motivándolos, ayudándolos a hacer la obra del Señor.
Así de que extienda su mano, vamos a orar por ellos. Padre, en el nombre de Jesús, estamos delante de ti, Señor. Te damos gracias, Padre. Te pido que cada uno de estos jóvenes abracen la visión de este ministerio, Padre Celestial. De un campamento misionero, Padre, evangelístico, Padre Celestial. Que se lleve tu palabra, Padre amado, en el nombre de Jesús. Que tú eres bueno, Padre amado, que tú vengas inquietando en cada uno de ellos, Señor. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo, que tú vengas poniendo, Padre, les hables a través de sueños, a través de visiones, a través, Padre amado, en sus corazones, a través de cuando lean la palabra, hay un despertar, Señor, en el nombre de Jesús, por el poder de tu Espíritu Santo. Te damos gracias, Rey maravilloso, Rey poderoso, en el nombre de Jesús. Guarda, Padre amado, en el nombre de Jesús, Señor, de toda tentación, de toda lucha, toda prueba, todo ofrecimiento, Padre amado, toda astucia del enemigo, Padre amado, en el nombre de Jesús, Señor, bendecimos, Padre amado, a tus adolescentes, Padre amado, en el nombre de Jesús. Por el poder de tu palabra, Señor, bendice, Padre amado, a este joven, Señor, en el nombre de Jesús. Por el poder de tu Espíritu Santo, ven obrando, ven tocando, ven ministrando. Por el nombre de Jesús, Señor, guárdalo, Padre. Fortalece su corazón, su deseo, su anhelo, Padre, de servirte, Padre amado, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Padre amado, ven tocando, ven ministrando, Señor. Porque tú eres bueno, Padre amado, guárdalos, Padre celestial. Oh, señores, las amistades, las malas amistades, Padre, que corrompen las buenas costumbres, Padre, en el nombre de Jesús. Bendice, Padre, guarda, Padre, que crezcan sano, que crezcan, Padre amado, en conocimiento, Padre, de tu palabra. En el nombre de Jesús, Padre celestial, por el poder de tu Espíritu Santo, Señor, que tú vengas poniendo ese fuego, ese deseo de servirte, de hacer tu obra, Padre, en tu casa, Señor, para que tu reino se expanda, Padre amado, en el nombre de Jesús, usando su vida, Padre, en el nombre de Jesús. Por el poder de tu palabra, bendice y guarda, Padre amado, la inocencia de cada una de ellas, Padre amado, en el nombre de Jesús, por el poder de tu Espíritu Santo. Ven obrando, ven tocando, Padre amado. Gracias, Padre, porque tú eres bueno, Señor, en el nombre de Jesús, Señor amado, bendito y poderoso. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús, porque tú eres bueno, tú eres maravilloso, Señor, tú eres digno, tú eres real. Por el poder de tu Espíritu Santo, bendice, Padre, y ministra, Señor, en el nombre de Jesús, Espíritu Santo, que cada día, Padre amado, puedan sentir esa pasión, ese deseo, ese anhelo, Padre amado, bendito, oh Dios del cielo, en el nombre de Jesús, de crecer, de conocerte, de tener esas experiencias sobrenaturales, Padre amado, en el nombre de Jesús. Háblales a través de sueños, a través de visión, Padre. Sigue usando la vida de este joven, Señor, para instruir, Padre, para enseñar a estos jóvenes, Padre amado, en el nombre de Jesús, por el poder de tu Espíritu Santo. Ven tomando control, Señor, en el nombre de Jesús, Espíritu de Dios. Tú eres bueno, Padre, de este joven, Señor, en el nombre de Jesús. Fortalece su vida, fortalece su corazón, Padre amado, en el nombre de Jesús, Padre amado, toda carga, Señor, oh Padre celestial, todo lo negativo que el enemigo quiera poner en su corazón, Señor, todo lo desánimo, todo lo que viene atacando, Padre, en el nombre de Jesús, Padre, pon ese fuego en su vida, pon ese deseo, Padre, de venir a adorarte, de buscarte, de llenarse de ti, Señor, de servirte, Padre, en el nombre de Jesús, por el poder de tu palabra, Señor amado. Tú eres bueno, tú eres poderoso y maravilloso. Te damos gracias, bendice su vida, Padre amado. Guarda cada uno de ellos en las escuelas, Señor. Guarda cada uno de ellos, Padre, en sus hogares, Padre amado, en las tiendas, Padre, donde van con sus padres, Señor. En el nombre de Jesús, Padre amado, bendice a mi hermano Miguel, Señor, fortalece a los Padre celestial. Por el poder de tu palabra, Señor, tú eres bueno, Padre santo. Tú conoces, Padre celestial, su deseo, su anhelo, su pasión, por servirte, por venir a adorarte, por buscarte, Señor. Ministralo, llévalo, Padre, fortalécelo, Señor. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo, porque tú eres bueno, Padre amado. Tú eres real, Padre celestial, en el nombre de Jesús. Te damos toda la gloria, te damos toda la honra, te damos toda la alabanza solo a ti, Señor. Te damos a ti la adoración, Padre amado, bendito, poderoso. Tú eres bueno, Señor. Dígale gracias, Señor. Dígale gracias, Padre amado, aleluya. Dígale gracias, 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 gracias. Dígale gracias, Señor, aleluya, poderoso Dios. Aleluya. Oh, gracias, Señor, en el nombre de Jesús, tú eres maravilloso. Tú eres real, Padre amado, bendito, poderoso. Te damos gracias, Señor, aleluya. Te invito,
joven a que levantes tus manos ahí donde estás. Has cerrado tus ojos y vamos a decir gracias con un canto por todo lo que Él te ha dado. Dale gracias por tu familia, por tus padres, por la escuela. Dale gracias por todo lo que Dios ha puesto en tu casa, en tu hogar. Por el nombre de Jesús, aleluya. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Díselo a Él. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Que se escuche tu voz, joven. Dile gracias, Cristo. Y gracias, gracias, Cristo. Y gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Levanta tus manos en señal de gratitud a Él. Nuestras manos levanta tus manos, levanta esa mano. Nuestras manos una vez más. Y gracias. A ver, joven, que se gracias, dile. Que se escuche su voz, dile a Él. Ahora levantemos nuestras manos a Él. Gracias, Señor, aleluya. Gracias, Jesús. Ahora cada joven vaya por su mamá o su papá y dígale gracias por lo bueno que recibió conmigo. Pase cada joven con su papá y su mamá. Dígale gracias, papá, gracias, mamá. Dios es bueno. Gracias, Jesús. Gracias, Señor.
Gracias, Espíritu Santo. Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Dios es real. ¿Cuánto da gloria a Dios? Aleluya. Gloria a Dios. Amén. Así dejo la parte que me corresponde al Señor. Poderoso Dios. No se olvide, joven, que usted tiene un propósito en Dios, no es casualidad. Damos gracias a Dios, amén, por este privilegio, amén, por la palabra que Él nos trae en esta noche, amén, que nos trajo, amén, de que todos tenemos un propósito y tenemos que adorar a nuestro Dios con los talentos que Él nos ha dado, amén, que por su misericordia nosotros estamos aquí en este lugar, amén, con la oportunidad de tener esa vida eterna, amén, que estamos nosotros trabajando y siguiendo el camino de nuestro Dios, amén. Con ese mismo gozo vamos a tener nuestro rostro, amén, vamos a orar para ser despedidos, amén. Padre Santo que estás en los cielos, te damos gracias, Padre, por todo lo que tú has hecho en nuestras vidas, Señor, por el día que tú nos has dado más, Señor, de estar aquí en tu templo, Padre, en tu casa, haciendo oración. Mira, Señor, gracias, Señor, te damos por el servicio, Señor, que se puede llevar a cabo, Padre, por tu palabra, Señor, por las alabanzas que se entonaron, Padre Santo. Gracias te damos porque sabemos y reconocemos, Señor, que tú tienes un propósito para cada uno de nosotros, Padre Santo. Tenemos un propósito en lo que es, Señor, tu palabra, Padre, lo que es tu iglesia, Padre Santo. Ayúdanos, Señor, a reconocer, Padre, y, Señor, saber ejercer, Señor, ese talento, Padre, que tú nos has dado en nuestras manos. Mira, Señor, que nos vamos a ir de este lugar, Señor, más no de tu presencia, Padre. Te pido, Señor, que nos cuides, Señor, nuestros vehículos, Padre Santo, que pongas un ángel, Señor, alrededor de nosotros, Señor, acampando, Señor, para cuidarnos, Señor, de todo mal, Padre Santo. Y si es tu voluntad vernos aquí el domingo, Padre, así sea, Padre Santo, en el nombre del Padre, del Hijo y su Santo Espíritu. Amén, Señor.